Saludos respetados estudiantes. Hoy llegamos a nuestro cuarto y último módulo de la materia Normas Internacionales de Auditoría. Queda mucho en el camino para que ustedes exploren referente a este tema, pero vamos a centrarnos en el cuarto módulo en las NIAs que tienen que ver con la evidencia de auditoría. Vamos a hablar específicamente en esta sección de la NIA 500. La NIA 500 o evidencia de auditoría es la norma conceptual que rige todo el trabajo de campo. Recordemos que iniciamos con la parte de la planificación de la auditoría, luego la ejecución de la auditoría y ahora ya estamos en esa parte de todo el trabajo de campo y vamos a obtener en ese trabajo de campo las evidencias de la auditoría. Por ende, se define el qué es lo que estamos evaluando o qué es lo que estamos auditando, cuándo y con qué calidad se tienen que obtener esos datos para sustentar la opinión del auditor. Les recomiendo también que puedan revisar, ¿verdad?, la norma o la NIA que tiene que ver con la opinión del auditor, que no vamos a explorar en este módulo, pero es interesante que ustedes puedan estudiarlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del auditor? El objetivo de todo auditor al llevar a cabo una auditoría es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de tal forma que él pueda obtener una evidencia de auditoría suficiente y que sea adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las que él pueda basar su opinión. Recuerden que un auditor no puede basar su opinión solamente en cosas que piensan. Tienen que tener una evidencia, algo que lo respalde. Ahora, ¿qué es la evidencia? ¿Qué es eso que respalda al auditor? La evidencia de auditoría es toda la información utilizada por el auditor para llegar a conclusiones en las que se basa el informe. Recordemos, toda la información que el auditor recoge, que el auditor analiza, que se convierte en papeles de trabajo y que luego de allí él saca las conclusiones en que va a hacer o basar su informe. Ahora, esta evidencia de auditoría se compone de registros contables subyacentes, también de cualquier otra información que puede ser relevante, como son los documentos de soporte, información a terceros, facturas, cheques, estados de cuenta. Todo esto, dependiendo de cuál es la auditoría que está llevando a cabo, asimismo serían los documentos de soporte. Veamos ahora cuál es la relación esencial cuando se obtiene una mayor cantidad de evidencia que sea suficiente o no se compensa por la mala calidad de la evidencia, la adecuación. Para eso es necesario que nosotros busquemos esa medida cuantitativa o cualitativa, dependiendo de qué es lo que necesitamos. Cuando hablamos de cuantitativa, nos referimos a información con números. Cuantitativa, ¿ok? Cuantitativa. Y cuando hablamos de información cualitativa, entonces nos referimos a información que tiene que ver analíticamente con cualidades. ¿Ok? Un auditor puede hacer una auditoría donde esté utilizando elementos cualitativos y cuantitativos o donde esté utilizando solamente elementos cuantitativos o viceversa. Una auditoría, por ejemplo, de gestión de recursos humanos, de repente toda la información que usted está logrando es cualitativa. Ya en una auditoría de estado financiero está tomando entonces una información cuantitativa y muchas veces va a tener mixta, que es cualitativa tanto cuantitativa. Ahora, tiene que tener en cuenta cuando obtiene información cualitativa que entre mayor sea la fiabilidad de fuentes externas, originales o de sistemas de control internos que sean fuertes, esa información va a ser más relevante, ¿ok? Va a ser una evidencia fiable a la hora de poder
emitir el dictamen de los auditores. Ahora, la NIA 500 también nos habla sobre qué tipo de evidencias son más fiables. Algunas veces es importante que nosotros tengamos evidencias externas. Por ejemplo, si nosotros aquí en Panamá pues tenemos un centro bancario, muchos bancos, todas las empresas tienen sus cuentas bancarias. Entonces usted no se puede guiar nada más con la información bancaria que le ha dado la empresa, que le ha dado el director de la empresa, el gerente de la empresa. Usted no se puede guiar. Usted tiene que confirmar, como les decía en un módulo anterior, hacer ese cruce de información, ¿verdad? Tiene que confirmar esa información bancaria directamente con lo que dice el banco. No guiarse solamente con lo que está en los libros contables, sino pedir acceso directo al banco. ¿Por qué? Porque esta evidencia de una tercera persona, una evidencia externa, es más fiable que el estado de cuenta interno de la empresa. También tenemos la evidencia directa. La evidencia directa es la observación del auditor en el conteo físico del inventario de una distribuidora. Por ejemplo, si tengo una distribuidora en Tocumen y usted dice, ay no, pero es que queda en Tocumen, allá cerca del aeropuerto, está muy lejos. Deme cuál es el inventario que usted tiene. Esa evidencia no es una evidencia certera. Una evidencia certera sería su observación directa. Usted diga, bueno, yo me voy a trasladar allá a esa bodega en Tocumen y yo voy a indagar allá. Voy a sacar una muestra de los productos y voy a hacer un inventario de esa muestra de los productos para ver qué tan fiable es la información. Esa se conoce como una evidencia directa porque usted va personalmente a ese lugar y usted mismo hace lo que es la investigación. También podemos hablar de la evidencia del auditor. ¿Qué es esta? Cuando el mismo auditor hace un recálculo de la información que le han dado. Por ejemplo, hay una empresa que tiene una flota de taxis y le dice, bueno, esta es la cantidad de taxis que tenemos. ¿Qué hace? El auditor va y recalcula, verifica que la información que le dieron ahí es cierto que hayan todos esos vehículos que estén disponibles. También cuando hablamos de documentos originales, el auditor debe estar consciente que un acta notariada o un documento legal que haya salido del Registro Público de Panamá demuestra, ¿verdad?, que la información es más fiable que una fotocopia de una factura de compra. Por ejemplo, si usted le dice, usted está haciendo una auditoría de activos y le dicen, no, tenemos esta propiedad en tal lugar, mira, aquí está el compromiso de la compra que hicimos o el cheque que se pagó. Entonces, ¿qué hace usted? Usted tiene que verificar, usted tiene que entrelazar esa información que le dieron. ¿Dónde lo va a buscar? Usted va, verifique en el registro público, verifique si existe un acta de notaría, un documento legal, una escritura pública y pida que el registro público le emita una certificación si todavía esa finca es de la propiedad de esa empresa. Nunca en una auditoría se guíe solamente por la información que le dan. Usted, por ser auditor, tiene que indagar más allá. Ahora, también tiene que tener evidencias en el control interno. La evidencia de auditoría generada por un sistema de control interno con controles de acceso que sean robustos y probados. Aquí podemos hablar acerca de la NIA 330, ¿verdad?, que nos indica que esto es más fiable que un sistema manual sin controles. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta información hace más fiable lo que es la auditoría. Ahora, ¿cómo nosotros como auditores podemos obtener evidencia? De acuerdo a la NIA 500, y vamos a ir aquí también a la 505, la evidencia de la auditoría se obtiene mediante procedimientos de auditoría aplicados durante la ejecución. La primera, ¿cuál es? Observación. Primero que todo, usted tiene que presenciar un proceso o un procedimiento ejecutado por otros. Ese es su primero
Usted te escucha, usted te observa. Entre más sentidos utiliza, más aspectos relevantes usted va a obtener en la auditoría. También tenemos la confirmación externa, que es obtenga una respuesta directa de un tercero, el auditor de un tercero, una respuesta directa. Recalcule toda información matemática que le den, verifíquela, recalcúlela, revise, verifique los documentos, verifique los registros. Esto le va a ayudar pues que usted obtenga evidencias que sean más robustas. También es importante que usted ejecute independientemente los procedimientos o los controles que ha hecho el auditor interno. Esto se llama reejecución. La NIA 520 también nos habla del análisis de relaciones y tendencias, o sea, ver los procedimientos analíticos. Y la indagación. ¿Qué es la indagación? La indagación no es más que la búsqueda de la información financiera o no financiera dentro de la entidad. Recuerden que el auditor, como les he dicho, su proceso es escuchar, es verificar, pero tiene que guiarse por las normas. No le estamos pidiendo ni le vamos a pedir a ningún estudiante de contabilidad o de auditoría que se aprenda las normas, pero sí téngalas para que las consulte. ¿Por qué? Porque al consultarlas, usted va a robustecer su aprendizaje. Es por eso que hacemos un llamado a que usted pueda repasar su módulo, pueda investigar, poner de su parte, aprender de las normas internacionales de auditoría y también hacer el examen que hemos preparado para usted. Recuerde que la evaluación depende de este examen. Los animo a que sigan estudiando y que puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos. Que pasen excelente.